Muy buenas tardes, nuevamente nos encontramos con la familia de CNC Medellín, nos encontramos en las instalaciones de Guerrero Abogados, hablando nuevamente sobre temas de familia. Para ello tenemos en este momento a la doctora Stephanie Botero, quien nos estará hablando el día de hoy sobre los derechos constitucionales y legales de la familia. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes para usted y todos los televidentes. Es un placer estar aquí nuevamente en el programa de Guerrero Abogados, asesorándolos en temas de familia. Bueno, entonces, doctora, entremos en temas ya relacionados con el área que estamos tocando, que es el derecho de familia. Cuéntenos, por favor, en qué consiste o qué derechos tiene la familia como tal en la legislación colombiana. Digamos que la familia tiene muchos derechos consagrados en la Constitución y en las normas civiles, pero el que más lo protege y es un derecho fundamental es el artículo 42 de la Constitución, que consagra en cómo está vinculados la familia, los hijos, con los parientes, temas de los hijos adoptados, los hijos naturales, temas de protección, temas de patrimonios de familia. Es un artículo muy amplio en el cual se consagran todos los derechos de los que están proscritos por la Constitución y que protegen lo que es la familia en Colombia. Bueno, acaba de mencionar algo muy importante y es que haces relación en cuanto a la familia de los hijos adoptados. Te hago una pregunta, ¿esos hijos adoptados tienen la posibilidad de heredar los bienes de las personas que lo están adoptando? Totalmente, o sea, cuando se hace la adopción, que es un vínculo jurídico, hace que ese hijo sea igual al hijo biológico. No se puede pretender que el hijo que es adoptado tiene menos derechos o más derechos que el hijo que es biológico de la pareja adoptante. En este caso, la ley colombiana ha sido muy clara en determinar que el hijo biológico es hijo y el otro hijo que es adoptado en igual medida. O sea, no se puede entrar a decir que el hijo adoptado, cuando los padres de él fallecen, tiene diferencias a la hora de entrar a una sucesión con su hermano que sí es biológico de sus padres adoptantes. Eso no tiene nada que ver, todos los hijos son iguales ante la Constitución. O sea, que la cuota hereditaria será exactamente lo mismo que le corresponde a un hijo biológico, ¿es correcto? Es correcto, la ley civil en el tema de sucesiones dirá que podrán ser legitimarios aquellos que sean los hijos, no determina si es hijo biológico o hijo natural. Correcto. Entonces hablemos de esas formas de constituir la familia bajo la legislación colombiana. Me mencionabas que el artículo 42 de la Constitución Política establece que hay unos grados, digámoslo así, de familia, cómo se puede conformar ese núcleo familiar. Entonces ahondemos un poco en ello. Esta familia la estamos viendo desde el concepto, digámoslo así, netamente biológico o también desde un concepto, digámoslo, jurídico. Digamos que familia puede ser en temas biológicos los hermanos. Yo tengo una misma categoría de biológico con todos ellos y somos consanguíneos y somos parte de un mismo núcleo familiar. Pero digamos que también hay vínculos jurídicos, como decíamos ahorita, el de la adopción. Igual también existe vínculos que se conforman entre las personas en Colombia, que es a través del matrimonio o la unión marital de hecho. Dígase matrimonio civil o religioso, o el hecho de irse a vivir con una persona por un determinado tiempo y después declarar la unión marital, que hace que también exista un vínculo entre la pareja que se está uniendo, pero que por razones diferentes de cada pareja deciden que no quieren casarse. Hablemos, doctora, un poco de esa decisión de la Corte Constitucional que fue tomada o adoptada hace aproximadamente un año, en la que manifestaban que las parejas del mismo sexo también podían constituir familia bajo la legislación colombiana. ¿Cómo funciona esto según esa sentencia de la Corte Constitucional? Han ido avanzando las sentencias de la Corte Constitucional en el tema de la protección a los derechos de las personas con su diversidad y orientación sexual. Digamos que la Constitución dice que se conforma una familia entre un hombre y una mujer, pero ya se logró determinar que violentar o decir que solamente es familia un hombre y una mujer va en contra de los derechos fundamentales de aquellas personas que deciden voluntariamente conformar una familia con una pareja del mismo sexo. Entonces, acá en Colombia es posible en estos momentos que las personas que tienen una pareja del mismo sexo crear una familia, esto es a través de un contrato que se suscribe ante un notario juez de la República, y eso otorga todos los efectos civiles, sea por matrimonio o sea por una unión marital de hecho. Nos supongamos, doctora, que entonces una familia
del mismo sexo, supongamos que son dos hombres o dos mujeres, y conviven, digámoslo aproximadamente hace un año, bajo el mismo techo, en lecho y mesa. Y supongamos que esta familia o esta pareja se agrede. Esto da lugar entonces, siendo ellos pareja de la misma orientación, digamos de género, ¿cierto? ¿Esto da lugar a una violencia intrafamiliar o no lo da, o solamente se da esta violencia intrafamiliar solamente entre hombres y mujeres? Explíquenos ello, por favor. La violencia intrafamiliar, hay que decirlo, se da cuando las parejas conviven juntas, y si no conviven, al menos tienen un hijo en común. Digamos que no importa el tipo de familia que se haya conformado, sea hombre o mujer o pareja del mismo sexo, goza de los mismos derechos y las mismas garantías que se le protejan a sus derechos fundamentales. Esto es, si la pareja son dos hombres y uno de ellos agrede al otro y conviven juntos, hay que dejar muy claro que tiene que haber convivencia bajo el mismo techo, hay lugar a la violencia intrafamiliar. En caso contrario de que no convivan, en ese tipo de agresiones que se le realicen a la pareja, lo que se configura es unas lesiones personales. Correcto. Bueno, en este caso entonces estaríamos hablando de desarrollar denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por violencia intrafamiliar, los cuales han dejado de ser querellables, de tal forma, o lo que significa es que ya posteriormente de radicada la denuncia no se podrá desistir por una reconciliación nuevamente con esa pareja. Hablemos, doctora, entonces, bajo la hipótesis que estamos en este momento trabajando en el programa, si es posible entonces que esas parejas del mismo sexo se puedan casar. Sí, ahora con las sentencias de la Corte normalmente se empezó a decir que eso es solamente la unión marital. Hay que tener en claro que las parejas o que desean casarse no lo podrán hacer por ritos religiosos. Esto es porque cada religión tiene su configurada la forma en cómo es un matrimonio. Digamos, la Iglesia Católica, por ejemplo, no permite las uniones entre parejas del mismo sexo. Pero esto no da lugar a que se piense que porque la religión católica no permita el matrimonio, las parejas del mismo sexo que conformen familia no se puedan casar. Sí lo pueden realizar o ante un juez o ante un notario con un matrimonio civil, que tiene los mismos efectos que el matrimonio católico es el que celebra en una iglesia o de cualquier otra religión. En ese momento estamos hablando de que las parejas del mismo sexo podrían contraer, digamos, ese vínculo de matrimonio, pero solamente por una sentencia judicial o por medio de una escritura pública otorgada por un notario público. ¿Es correcto? Es correcto. Entonces, hagamos una precisión, doctora, porque es una pregunta muy insistente por parte de los televidentes, y es que muchos de ellos dicen, bueno, yo me casé con X o Y persona y deseamos no solamente divorciarnos, sino anular el matrimonio. Entonces, obviamente si lo anulas, pues no habría lugar a un divorcio porque desaparecería el vínculo. ¿Qué causales o qué, digamos, una causal y ante qué organismo se podría adelantar un proceso de una nulidad de un matrimonio religioso? En este caso, digámoslo, por tipo de ejemplo, el católico. Digamos que hay que explicar a los televidentes porque muchos creen que la nulidad se adelanta ante un juez de familia acá en Colombia y que el divorcio es lo mismo que la nulidad, y no es así. Por un concordato, o sea, un acuerdo que se realizó con el Vaticano hace muchos años, se le otorgó la potestad o se les dio la facilidad a las personas que contraen un vínculo matrimonial a través del rito católico, que esa partida de matrimonio se inscriba y surja la inscripción del registro civil del matrimonio. En las otras religiones lo que necesitan es ir a realizar una escritura pública para realizar el registro civil del matrimonio. Dejando eso claro, hay que tener en cuenta que si se quiere hacer la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso, se hace ante un juez de la República, un juez de familia o ante una notaría. Pero cuando se busca es la nulidad de ese matrimonio religioso, se está bajo las normas o las leyes del Código Canónico, en este caso de la religión católica. Y una de las causales para solicitar ante un tribunal eclesiástico la nulidad de ese matrimonio católico que se celebró es, digamos, que alguno de los cónyuges no pueda procrear, o sea, que sea estéril el hombre o la mujer no pueda concebir hijos. ¿Por qué? Porque una de las normas o directrices de la religión católica es que las personas se casan para tener hijos. Entonces el hecho de que, digamos, yo esté casada y mi cónyuge no pueda o sea estéril, da lugar a que yo no pueda cumplir el fin para el que nos casamos.
y da lugar a que se pueda adelantar el trámite de la nulidad. ¿Qué se busca con esta nulidad? Es que las personas, después de anulado ese matrimonio, puedan volver a contraer matrimonio por los ritos católicos. Solamente eso. Si se dicta la nulidad de ese matrimonio, inmediatamente también cesan los efectos civiles y la persona queda tanto con la posibilidad de realizar otro matrimonio por los ritos civiles, sea de notario, juez de la República, o nuevamente por los ritos católicos. Listo, doctora. Entonces hablemos ahora de cómo es posible entonces, digamos, proteger ese patrimonio que se va constituyendo por esa unión. Ya hemos hablado de que si es posible, digamos, constituir no solamente la unión matrimonial entre parejas de diferentes sexos, sino entre parejas del mismo sexo. Y obviamente ese artículo 42 de la Constitución Política que mencionabas hablaba de una protección de los derechos de la familia, protección de bienes en este caso. Hablemos de lo que tiene que ver con el patrimonio de familia inembargable y la afectación a vivienda familiar, que es un mecanismo que precisamente lo que busca es proteger, digamos, lo que la familia ha podido o ha logrado conseguir con tanto esfuerzo. ¿Para qué? Para que posteriormente no se vayan a quedar, digamos, sin nada tras malas decisiones, afectarse, digamos, los hijos o la pareja actual, ¿cierto? Entonces hablemos un poco de ello, doctora, por favor. Listo. Lo que son el patrimonio de familia y la afectación a vivienda familiar, como bien lo decías, doctor Germán, lo que busca es proteger el patrimonio de esa sociedad que se unió por matrimonio o unión marital de hecho. El patrimonio de familia lo que busca es proteger a los hijos menores que existen en esa unión, háblese de matrimonio o de unión marital. Lo que se busca es proteger, digamos, una vivienda en la que habitan la familia, y los padres consideran que lo mejor para el futuro de sus hijos es que se haga la afectación a patrimonio de familia y este bien quede con una afectación en su certificado de libertad y tradición, el cual lo que genera es que ese bien a futuro no puede ser embargado por nadie, ni por ninguna cooperativa, ni por ninguna persona natural. Esto lo que hace es que a futuro esos hijos menores de esa unión, sea matrimonio o unión marital, tengan siempre donde vivir, porque piénsese que no se haga la afectación a patrimonio de familia, alguno de los padres adquiere una deuda sumamente cuantiosa y de un momento a otro se le ejecute y se busque el embargo y posterior remate de ese bien. Lo que va a generar es que rematado ese bien, esa familia queda totalmente desprotegida, sin dónde vivir. Lo que genera todo esto es que se vulneren los derechos de esos hijos menores que viven en ese hogar. Ahora bien, el tema de la vivienda familiar, lo que se busca es proteger el patrimonio de la unión. En este caso no es necesario que existan hijos para realizarlo, caso contrario que en el patrimonio de familia sí se necesita. Para hacer la afectación al patrimonio de familia tienen que haber hijos menores porque lo que se busca proteger son esos niños. En la vivienda familiar lo que se busca proteger es la pareja. Lo que se busca es también proteger un bien inmueble que es de la pareja o de uno de los cónyuges o compañeros permanentes, para que cuando se pretenda vender se necesite la firma de ambos y que además de eso también sea inembargable, lo que genere que a futuro, cuando alguno de los cónyuges tenga deudas y se busque embargar o rematar ese bien, ya no sea posible porque este salió del comercio. Claro, total. O sea que suponiendo que yo tengo un bien, por ejemplo, con un amigo mío, compramos entre ambos una casa, un apartamento, y yo estoy casado con alguien, esa cuota parte mía dentro de ese bien inmueble, ¿se podría o no se podría, digamos, limitar el embargo con una de estas medidas que estamos hablando? Es decir, la afectación a vivienda familiar o el patrimonio de familia inembargable. En ninguna de las dos figuras se puede operar el tema de que se haga la inscripción de la afectación o el patrimonio de familia sobre un bien que no se le tenga la totalidad del dominio. ¿Qué significa eso? Si tú tienes una cuota aparte, sea del 5% o hasta el 50, 60, 90.5, lo que se desee, pero no el 100 en totalidad, hace que este bien no se pueda ni afectar a vivienda familiar ni patrimonio de familia, porque ambas leyes que regulan estas figuras dicen que la persona tiene que tener el dominio pleno y en totalidad de ese bien que se pretende afectar. En caso contrario, ninguna de estas dos figuras puede operar. Claro que sí. Retomando nuevamente entonces de lo que hablábamos anteriormente, que era el tema de los matrimonios y de las separaciones legales, se nos olvidó hacer una precisión.
y es, digamos, esa diferenciación entre lo que podría ser, digamos, ese divorcio de mutuo acuerdo y un divorcio sin acuerdo, es decir, un divorcio judicial. En qué casos podría operar ese divorcio judicial, que es aquel cuando no existe un mutuo acuerdo, aunque la misma ley señala que el divorcio judicial en el artículo 154 de nuestro Código Civil establece que también se podrá adelantar ante un juez de la República cuando existe mutuo acuerdo. La regla general es que se acude a él cuando no existen acuerdos y consagra taxativamente unas reglas o unas causales por medio de las cuales se podrá solicitar, digamos, esa disolución y liquidación de esa sociedad conyugal construida tras el hecho del matrimonio. Entonces, hablemos un poco de ella, doctora, ya para finalizar este programa. Hay que ir diciendo que, como hablaba ahorita sobre la nulidad del matrimonio y el tema del divorcio o la cesación de los efectos civiles, son tres figuras que pueden buscar lo mismo, particularmente cada una con requisitos diferentes. Cuando hablamos del matrimonio civil o religioso, en el que se pretende adelantar el trámite de la causal de mutuo acuerdo, se puede adelantar ante un notario y esto genera que sea un divorcio exprés, lo que significa que pueda durar muy poco desde el momento en que se hace la solicitud hasta el momento que sale la escritura pública del divorcio o la cesación de los efectos civiles. Esto lo que hace es que las parejas no pierdan ni tiempo, ni dinero, ni hagan todo más tedioso en el tema de la separación, porque no basta decir que se sabe que cuando una relación acaba hay muchos sentimientos de por medio y lo que se busca es total separarse de esa persona lo más rápido posible. Pero en caso de que no exista un mutuo acuerdo, pues están las causales consagradas en el artículo 154, donde se puede acudir ante un juez de la República, un juez de familia, para que se adelante el trámite de divorcio, sea por una causal de infidelidad, o sea, unas relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges. Hay que agregar que quien alega esta causal es el que no dio lugar a ella. Además, existe que la pareja consuma sustancias psicoactivas sin ninguna prescripción médica o que sea un alcohólico habitual, además de otras causales que se encuentran consagradas. Lo que se busca ya en este proceso es que un juez, a través de un proceso judicial donde se examinen pruebas y se haga una respectiva audiencia, determine que la unión va a finalizar con una sentencia de divorcio, sentencia que se inscribe en el registro civil de nacimiento de los excónyuges. Todo esto lo que genera es que sea un proceso más tedioso, pero que de igual manera, si existe alguna de las causales, se puede adelantar. Como ya dije también anteriormente, en el tema de la nulidad, si prospera ante el tribunal eclesiástico, también cesan los efectos civiles y lo que hay también es un divorcio. Claro, entonces estamos hablando de una cesación de efectos civiles sobre un matrimonio religioso y un divorcio, por decirlo así, sobre una unión matrimonial que se desarrolla ante un notario de la República o también ante un juez de la República. Perfecto, estamos hablando entonces en este caso que ese matrimonio viene a ser la disolución de la unión. Posteriormente, ahora que entrará liquidar la sociedad, hablemos un poco de ello. Supongamos que existen dentro de esa unión o dentro de esa sociedad conyugal o patrimonial, porque también se podría formar esa sociedad de bienes tras una unión marital, de hecho, solo que en este caso llamaría sociedad patrimonial. Hablemos entonces que, suponiendo que existen bienes tanto muebles como inmuebles, si estos habrían que desarrollar algún pago a oficina de rentas, a oficina de registros, frente, digámoslo así, la escrituración y el registro de estos bienes inmuebles ya encabeza la otra parte, es decir, del otro cónyuge del cual se está desarrollando la separación legal. Claro, si estamos hablando de un mutuo acuerdo, que la liquidación se va a hacer ante un notario, se ha escuchado normalmente que a las parejas les toca 50 y 50 de todo lo que se adquirió durante la vigencia de la unión. Pero como estamos ante un notario y es un mutuo acuerdo, las partes podrán determinar cómo quieren realizar la respectiva partición. Digamos que existen 2 o 3 apartamentos y hay uno de ellos que dice, tú te quedas con 2 porque tú vas a vivir con los hijos y yo me quedo con 1 y con el carro. Y puede que las cuantías de los activos sean diferentes, pero lo están pactando de esa manera. ¿Qué sucede? Los pagos que se realizan a rentas y registro es para la escrituración, como bien lo decía el doctor Germán. ¿Por qué? Porque ya ese bien, digamos que estaba en cabeza solo de uno de los cónyuges, va a pasar a cabeza del otro. Entonces tiene que quedar en el certificado de libertad y tradición que el bien ya no es de Pepito Pérez, sino que es de María en su totalidad, en razón a que se liquidó la sociedad conyugal.
o en X o Y porcentaje, porque también podríamos hablar, bien lo decías, que la regla general es que 50 y 50, pero como estamos hablando de mutuo acuerdo, podría ser, digamos, el 20 del 80, ¿cierto? O el 30 y el 70, o el 60 y el 40. Nada impide que ello sea así, siempre y cuando sea de mutuo acuerdo. Exactamente, pero digamos que ya no estamos en un mutuo acuerdo, sino que la liquidación se va a hacer ante el mismo juez con quien se adelantó el divorcio o la cesación de los efectos civiles. ¿Qué conlleva esto? A que ya terminado el proceso judicial, dictada la sentencia, existen 30 días para que se proceda a realizar la liquidación. Allá en ese proceso se dirá los bienes que existen y cómo se pretende realizar la adjudicación por cada una de las partes. Esos 30 días, qué pena la interrupción, le hacemos una precisión a los televidentes, es para, digamos, continuar el proceso después de hecho el divorcio, continuar el proceso sin tener que volver a hacer una nueva notificación, porque posteriormente esos 30 días sí se podría entrar a hacer la liquidación, solo que nuevamente tocaría entrar a notificar a las partes de que ya se va a adelantar ese proceso, pero de liquidación, porque como vienen de un proceso de disolución de esa unión matrimonial, entonces podría continuar sin ningún inconveniente, siempre y cuando sea entre los 30 días siguientes a ese divorcio. Qué pena la interrupción. Sigamos entonces en el tema de la continuidad de la liquidación. Listo. Adjudicado, digo yo, haciendo la respectiva nombramiento de cuáles bienes hay. Existen 3 apartamentos, 2 fincas, un carro. Y no estamos de acuerdo de cómo queremos hacer la partición. Entonces se nombra un partidor para que sea esta persona quien determine cómo se va a hacer la respectiva partición de los bienes. Normalmente se busca que no queden en comunidad, toda vez que esto genera muchos problemas a la hora de que se quiera realizar una venta de los bienes. Pero si por algún motivo no se ve la facilidad de que cada uno quede con un bien, se hace la partición en el 50%. ¿Por qué ya no 80-20 ni 70-30? Porque antes estábamos en un común acuerdo ante notario. Ahora estamos ante un juez donde se va a partir según las reglas, que son 50-50. Excelente, bueno, nos ha quedado muy claros a todos el día de hoy. Hablamos un poquitico casi de todo, ¿cierto? De todos los derechos de la familia, la sociedad conyugal, la sociedad patrimonial, el divorcio, la nulidad del vínculo matrimonial, los derechos de las parejas del mismo sexo, lo que tiene que ver con patrimonio de familia inembargable y la afectación a vivienda familiar. Y obviamente ese tipo de datos se podrán, digamos, ampliar llamando o consultando a Guerrero Abogados. Doctora, infórmenos por favor a qué líneas o por qué medios pueden contactar la firma. Nos pueden buscar por todas las redes sociales como Guerrero Abogados. Tenemos nuestra sede ubicada acá en Medellín, sobre la avenida Oriental, en el edificio Don Gaspar de Rodas. Nuestra línea de teléfono es el 301-322-9007 o la línea fija 5055-987. Bueno, hay que recordar que Guerrero Abogados no solo tiene presencia física aquí en la ciudad de Medellín, sino también en Bogotá, en Pereira, La Dorada, Caldas, y en el exterior, en países como España, México, Panamá, Argentina y en los Estados Unidos. Siempre estaremos atentos a resolver todas sus dudas e inquietudes. Nos las pueden dejar vía redes sociales, como acaba de decir la doctora Stephanie Botero, a la cual le agradezco por este espacio que nos brinda en CNC. Y también podrán hacer este tipo de consultas o preguntas al canal CNC Medellín, el cual en los próximos programas estaremos ampliando la información y trayendo todos estos temas legales y la actualidad jurídica al alcance de su hogar. Que esté muy bien.